¿Cómo crear un buen villano? ¿Cuál es la diferencia entre un villano y un antagonista? ¿Y qué opinas de los villanos que tienen estas típicas como franquicias de películas en Disney, DreamWorks, no sé, cómo pasa en Japón, etcétera? Para mí, el conflicto siempre es lo que va a mover una historia. Un conflicto puede ser algo muy obvio o algo que se va como curtiendo en las relaciones de los personajes. El conflicto es aquello que se interpone en los planes del protagonista. El conflicto es aquello que, como en la vida real, mueve al protagonista para cambiar las cosas. Y esto ha sido así desde aquí, desde los griegos, desde antes de los griegos. Desde que el ser humano ha aprendido a crear historias, desde que el ser humano ha usado historias, ha necesitado de un conflicto. Ahora, ese conflicto puede ser un conflicto explícito, como les decía, o puede ser un conflicto implícito. El conflicto explícito normalmente requiere de la creación de un antagonista. Y un antagonista no tiene por qué ser un villano. Si tu protagonista es el hijo menor de una familia que quiere ser rey, estoy hablando como temas muy antiguos, tu antagonista va a ser el hijo mayor que se interpone en su plan para ser reino. Y por lo mismo tú puedes tener villanos que son protagonistas y héroes que son antagonistas. Si tú ves, por ejemplo, el Joker, en el Joker, o el Guasón, o el Bromas, no sé, te pasa a veces, o te pasa en este caso, que el protagonista de esa historia es el Joker y el antagonista de esa historia es la sociedad. What do you get when you cross a mentally ill loner with a society that abandons him and treats him like trash? O puede ser incluso la familia de Bruce Wayne. Entonces, también pasa en algunos casos que tú tienes un villano que es protagonista y un héroe que es antagonista. El antagonista entonces es quien se opone a los planes del protagonista, que se opone en el paso del protagonista de poder enfrentar ese conflicto. Y por lo mismo, todas las formas y medios para expresar historias tienen su fórmula de antagonista. En el caso de estudios como Disney, esto es muy clásico, porque además Disney parte con la idea de esto lo tienen que entender niños y los niños son mentalmente inferiores, estoy hablando como diría Disney, entonces los niños no pueden entender historias complejas y hay que ponerle las cosas hasta con paletas de colores. Entonces en Disney hablamos de villanos. Y los villanos son quienes se oponen al plan del protagonista, quienes engañan al protagonista, quienes se enfrentan al protagonista, quien corta o interfiere o engaña y en algunos casos también trata de matar al protagonista o vengarse de otra persona a través del protagonista, ¿no? Como el caso de Hércules. Y en Disney los protagonistas normalmente tienen paletas de colores muy establecidas. Los protagonistas siempre visten rosado, amarillo, azul, celeste y verde con suerte, pero verde eso es más moderno. Y los antagonistas siempre son grises, púrpura, negro, blanco. Si tú ves, por ejemplo, la paleta de colores de Úrsula, de la Sirenita, es blanco, negro, gris y púrpura. Y esos son los colores de los antagonistas. Hades también lo mismo, ¿no? Púrpura. Un azul pero con gris, los ojos amarillos, ¿no? Scar. En el Rey León también una paleta de colores donde se usa el verde, se usa el morado, se usa una paleta de colores donde se habla de un antagonista. Entonces se hace muy fácil. Parte la historia y ya sabes quién es el protagonista y ya sabes quién es el antagonista. Y ya sabes quién es el héroe y ya sabes quién es el villano. Y en Disney no hay innovación en ese tema. Hay un antagonista, hay un protagonista y eso es. Y parte así con historias que son muy obvias, como La Cenicienta, como Blancanieves, como La Bella Durmiente, donde la antagonista es un dragón que lanza fuego verde, no lanza fuego amarillo, porque la protagonista usa el color amarillo en su paleta de colores. El protagonista tiene embedados los valores del bien y el antagonista tiene embedados normalmente valores como la envidia, como la avaricia, como la gula incluso en algunos casos. Y por supuesto está toda la parte que es más polémica y bastante criticada hoy en día sobre cómo algunos antagonistas tienen facciones y características raciales, incluso étnicas o de tipo de preferencia sexual o de manerismos de identidad que obviamente están en contra de los valores de Disney. Entonces se habla de que Úrsula está modelada en base a un drag queen, se habla de que también otros villanos también tienen como estas facciones un poco más amaneradas. Voy a hablar más de Disney porque Disney tiene una fórmula así de básica y en la vida real sabemos que cosas no son así de básicas. Luego tienes otro gran estudio que es el estudio de DreamWorks. ¿Y por qué quería hablar de DreamWorks? Porque hace poco volví a ver de nuevo una película que de verdad les recomiendo a todos, si es que no la han visto, que se llama Megamente. Y Megamente tiene una forma de reírse de las películas de superhéroes y de los tópicos de superhéroes que es muy inteligente, muy inteligente. Y en general DreamWorks hace eso sí. DreamWorks lo ha hecho tanto que ya está como cansado, ¿no? Porque las películas que habían hecho en los 90 eran muy
estilo Disney. Tienes una protagonista, tienes un antagonista. Los protagonistas son un poquito más como que engañan un poquito más. Si ves El Dorado, los protagonistas son ladrones, que quieren un poco hacerse del oro, cambian su corazón. Esa es como la vista del DreamWorks. Pero desde que llega un señor verde que ustedes conocerán llamado Shrek, eso va cambiando en DreamWorks. Y ocurre un salto cualitativo importante en la forma en que ellos entienden el antagonista y el protagonista, con esto de, pero soy un ogro, en que un personaje que normalmente habría sido mirado como el enemigo, el villano, el objeto del miedo, se convierte en el protagonista de la historia. Y en ese caso es bastante obvio. Luego hacen Monsters vs. Aliens, también bastante obvio. Mi villano favorito es Universal, pero sigue la misma lógica. Hoy el villano es el protagonista de esta historia. Pero obviamente tiene varios elementos que lo hacen distinto, porque además de tener un muy buen setup, además de tratar esto de una forma poco bidimensional, también trata el tema del nice guy, el tema del héroe que se convierte en villano. En Shrek, el malo siempre fue el mal, Lord Farquaad, siempre fue un pequeño tirano, ¿no? El villano favorito estaba claro más o menos cuál iba a ser el conflicto. En Megamente ocurre que existe un antagonista y el antagonista no es quien creíamos. Hay un villano, un plot twist ahí. Y hay personajes que por primera vez, por lo menos para mí, pude ver que los ponían como antagonistas de una historia. Así que DreamWorks tiene en Megamente y en historias como Megamentes antagonistas que pueden jugar como el arquetipo del héroe y tienen protagonistas que pueden jugar con el arquetipo de villano, pero lo hacen de manera en que cambian sus roles después. Y luego, bueno, tienes este lore de la villanía que se ha ido como levantando últimamente, de, los villanos son un poco comprendidos, los villanos de Disney en realidad son buenos. La verdad es que a mí no me gustan mucho esas cosas, como todo este lore de Slytherin y en realidad Voldemort estaba mal entendido y no era quien decíamos que era, no era el malo en realidad, Harry Potter es el malo en realidad. Todo ese lore que no, la verdad a mí no me gusta mucho, pero sí, como para ir concluyendo esta parte, me parece que siempre está esta diferencia entre un buen y un mal villano, y siempre está la diferencia entre un buen y un mal antagonista. Entonces, si tú estás escribiendo un libro, si a ti te interesa la literatura, o si tú consumes contenido en general y quieres identificar, oye, esta historia es buena, esta historia es mala, ¿qué son 2 o 3 cosas que yo recomiendo identificar en un buen villano o un buen antagonista? Si es un buen villano tiene un motivo creíble. Puede ser un motivo, puede ser un muy mal motivo, pero un motivo creíble. Por ejemplo, en Kingsman, el villano en Kingsman era un loco de remate, era un imbécil, era un tarado, pero tenía un motivo creíble. Él decía, bueno, yo soy ambientalista, los humanos son las pulgas del planeta y hay que sacudirse y matar a todos los humanos para que el mundo tenga sostenibilidad ecológica, ¿no? Y tú puedes decir, es una mala idea, es una mala razón para hacer un villano, pero ¿sabes qué? Es una razón creíble, ¿no? Entonces, un buen villano siempre tiene una razón creíble para empujar su motivo. Segunda cosa que tiene un buen villano actúa para interponerse en el camino del protagonista. Si el villano está en las sombras, elucubrando, y solo aparece en los 5 últimos minutos de tu historia, no es un buen villano. Es un villano que, claro, está ahí para interponerse en los planes del protagonista al final, pero tiene que estar ahí constantemente, tiene que ser un actor en el conflicto. Y la tercera cosa que hace a un buen villano es que un buen villano es consecuente con el carácter que tú le pones como creador de historias. La diferencia entre un villano y un supervillano es la presentación, lo sabemos. Pero la diferencia entre un villano bien escrito y un villano es que sea consecuente. Si tú escribes un villano como este ser sanguinario, súper calculador, súper inteligente, que tiene todo previsto, que sabe que el protagonista va a llegar a sus fauces, tienes que cumplir esa promesa. Y eso son las 3 cosas de las que mucha gente se cae. No es siempre un antagonista. Un antagonista no tiene por qué ser un villano elucubrando en las sombras o directamente tratando de matar al protagonista. Un antagonista puede ser un rival, un antagonista puede ser un pariente del protagonista. Quiero ser bailarina de ballet. Bueno, mi madre no me deja, mi madre es la antagonista de esta historia. Y el antagonista normalmente no crea tanto situaciones artificiales, sino que se aprovecha de las situaciones para echar abajo al protagonista. Entonces, eso es la gran diferencia entre un villano y un antagonista. Espero que les haya quedado claro, quedo atenta a sus preguntas y esa es la parte de literatura de este live. Vamos a pasar entonces a sus preguntas. Tengo varias preguntas hoy día, la verdad.